personas renuncian por dinero. Pero si este fuese el verdadero motivo, aquellas personas que cobran un bajo salario, todas estarían renunciando. Y por el contrario, aquellas personas que tienen un excelente y un muy buen salario, nunca dejarían su trabajo. Y sin embargo vemos que esto ocurre. Es por eso que hoy te invito a conocer bien cuáles son los motivos por los cuales una persona deja su trabajo. Porque el alma no se alimenta de una nómina, de un salario, de un sueldo. De hecho, no es un determinante de los importantes al momento sobre si uno se queda o no en un trabajo. Hay otras variables de las cuales muy pocas veces se habla y que son tan relevantes puesto que están escondidas y muchas veces también incluso es un poco un tema tabú de tratarlas. ¿Acaso a ti te ocurre en este momento en tu trabajo que si supieras que si te aumentan el sueldo seguirías ahí? ¿O aún cuando tengas un sueldo bajo sigues en tu trabajo pero porque hay otros motivos que te motivan a hacerlo? Hoy vamos a desarrollar ese tema. ¿Por qué las personas renuncian a su trabajo? Pensamos, como dije en un principio, que se trata del dinero. Pero vamos a ver que no es así. El dinero, un buen salario, una buena nómina, no determina que estés satisfecho, contento, feliz. Puede ser un aspecto súper relevante, pero no es el más importante de todos. Voy a desarrollar 10 razones, donde luego de desarrollar una por una, te voy a proponer también una actividad para que puedas detectarlo en tu propio trabajo. De hecho, esto forma parte de la guía que podrás encontrar en este mismo video. Las personas renuncian porque no están satisfechas con el trabajo. Ahora bien, también hay una forma indirecta en la cual uno no renuncia, sino que hace que su jefe, mal o buen jefe, diga no voy a seguir trabajando contigo. En cualquiera de los dos aspectos, las razones que voy a explicar también son evidentes, puesto que sirven ya sea que tomes tú la iniciativa y renuncies o bien que te dejen de lado de la empresa. El trabajo es tan relevante en nuestras vidas que ocupa tantas horas, que es por eso que es un área de la cual no podemos dejar de pensar, que no solamente hay un aspecto económico el que nos motiva a trabajar cada día para esa empresa y con ese jefe y con esos empleados. El trabajo es un fractal más de nuestra realidad, así como tenemos también, por ejemplo, el de las relaciones que podemos mantener, ya sea con nuestra familia de origen, con la familia que hemos decidido crear, con nuestros amigos. También estará lo que es la salud física, la salud emocional, cualquier hobby que tengas en tu vida, cualquier otro aspecto que estés desarrollando, ¿sí? Y también, por supuesto, el aspecto espiritual, religioso de tu vida. Todos estos son fractales, dentro de los cuales el trabajo es súper relevante. ¿Y por qué hablamos del trabajo? Porque el trabajo es aquel medio, herramienta por el cual nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarnos, de ser nuestra mejor versión. A través del trabajo nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras potencialidades para desarrollar. Así como la educación despierta esas potencialidades cuando somos pequeños y vamos a la escuela, ya sea educación primaria o luego una educación secundaria o incluso en la universidad cuando ya hemos decidido qué potencialidad vamos a desarrollar. En el trabajo también tenemos esta posibilidad. Es un campo donde podemos nosotros mismos expandir nuestro nivel de conciencia y si tenemos las condiciones dadas necesarias también expandir nuestras habilidades. Es por eso que un aspecto económico, linkear solamente que una persona siga en su trabajo por una cuestión de salario, de lo que recibe mensualmente o ya sea semanalmente o por hora o por trabajo terminado, no es lo suficientemente importante y relevante. Vamos a comenzar ahora mismo. La primera razón que te invito a inspeccionar es la de tu cuerpo. Tú sabes que no eres solamente tu mente, ni siquiera tampoco tu espíritu, también eres tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene una reacción. Seguramente sabes de lo que estoy hablando. Piensa, si trabajas de lunes a viernes, el sábado lo puedes disfrutar con tu familia, ¿sí? Con tus amigos, haciendo algo lindo. Pero de repente,
llega el domingo y comienzas a sentirte estresado. Tienes ansiedad, tienes taquicardia, porque sabes que el lunes tienes que trabajar. Por la noche te cuesta dormir, a veces tienes también dolor de estómago, de barriga. Tu cuerpo te está hablando, te está diciendo que no estás a gusto en ese trabajo, que no quiere que estés ahí, que estés empezando el lunes de la semana en ese mismo lugar, con ese jefe malo o con el ambiente tóxico que puedes tener, ya sea de tus compañeros o en sí mismo con el trato de clientes, o sea lo que estés haciendo. Nuestro cuerpo entonces tiene la sabiduría de avisarnos, ¿sí? Lo que ocurre es que estamos muy poco acostumbrados, ¿sí?, a escucharlos. Pensamos que nuestro cuerpo es una máquina que debe funcionar 24/7, de hecho lo hace, y lo hace de maravillas. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría inmensa, pero nos hemos desconectado de él, no nos escuchamos. Sentimos un dolor de barriga y pensamos que es porque hemos comido demasiado o he bebido, por ejemplo, alcohol el sábado, entonces me ha caído mal. Tengo un poco de ansiedad y a lo mejor es porque, no estoy un poco tranquilo en mi familia o he tenido un problema hace poco, ¿sí? Y por la noche no puedo dormir antes de ese lunes de ir a trabajar y pienso que es porque he bebido demasiado café. Y si nos ponemos a pensar, comenzamos a atribuir a otras razones el por qué el cuerpo nos está manifestando a través de los síntomas una incomodidad. Guarda, si bebes alcohol, si tomas demasiado café, si de repente comes pesado, pues sí, es muy probable que tengas esos síntomas. Pero de lo que me refiero aquí es de lo siguiente. Tu cuerpo te está hablando y te está diciendo que no quiere que estés ahí. Te está advirtiendo. Y el cuerpo, con esta sabiduría que posee, muchas veces nos avisa incluso antes de que seamos conscientes, antes de que la mente se dé cuenta de lo que está sucediendo. El cuerpo tiene esa sabiduría que es necesario comenzar a explorar. Nuestro cuerpo nos dice hacia dónde ir y hacia dónde no. Hay un ejercicio que uno puede denotar y es que cuando nuestro cuerpo se expande ante una situación, ante una persona, significa que estamos a gusto, pero si por el contrario se contrae, que es esta situación de nervios, ¿no?, antes de ir a trabajar, o por ejemplo antes de tener una reunión, ¿verdad?, con el jefe, puede haber muchas situaciones. Hablo del domingo porque si trabajas de lunes a viernes es muy probable que también te suceda, pero tú quizás trabajas los fines de semana y te pasa el viernes por la noche. Cuando estamos en esta manera de vivir es cuando tenemos que empezar a escucharnos y preguntarnos por qué nos está pasando eso. En el cuerpo, sí, reside nuestra mente subconsciente. Nuestro cuerpo está pendiente de nosotros y nos mantiene con vida permanentemente. Para nuestro cuerpo, entonces, las situaciones de alerta a veces pueden ser tener un mal jefe, tener una mala experiencia con tus compañeros de trabajo, y esa situación de alerta hace que se active, ¿sí?, todo nuestro sistema defensivo, reptiliano, mejor dicho, ¿sí?, que forma parte de nuestro cerebro primitivo y por ende de la naturaleza que tenemos de nuestro cuerpo. Entonces, quizás una reunión con tu jefe, ¿sí?, se transforma en un caos, en un ataque, ¿sí? Como si estuvieses, por ejemplo, en la prehistoria siendo perseguido por un león gigante. Y toda esta situación de alerta hace que estés nervioso, que tengas taquicardia, ¿sí? Y visto desde afuera es simplemente una reunión con tu jefe, malo o bueno, pero tienes una reunión con él. Y el cuerpo ahí nos está denotando entonces que estamos ante estrés. Si aprendemos a leer nuestro cuerpo y a entender esas señales, que seguramente las has tenido porque a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, vas a aprender a decodificar. Qué importante, ¿verdad? Tenemos que aprender a decodificar el mensaje de nuestro cuerpo. La mente nos habla con palabras,
Pero nuestro cuerpo nos habla también con emociones y, por supuesto, con sensaciones, que son los aspectos de la parte física, ¿sí? Esos síntomas físicos que tenemos. Ahora bien, tu cuerpo puede que sepa de antemano por qué ese trabajo ya no es más para ti y tienes que renunciar, o deberías dar ese paso. Pero antes de hacerlo, yo te voy a proponer una microacción, muy fácil y simple. En esta semana, cuando comiences a tener esos síntomas, por ejemplo, plantéate qué te han disparado los síntomas. Entonces, al menos analiza 3 momentos de la semana, ¿sí?, donde se te han disparado estas sensaciones en el cuerpo, ya sea taquicardia, ansiedad, insomnio, malestar estomacal o te duele mucho la espalda. Bueno, detecta, ¿verdad?, si esos momentos en los cuales estás manifestando esos síntomas, ¿sí?, tienen que ver con el trabajo. Y si tienen que ver con el trabajo, explora qué lo ocasionó, qué pasa. Me ocurre porque tengo que lidiar con ese mal jefe con el cual no puedo. Me ocurre porque tengo que exponerme ante mis compañeros de trabajo y no tengo una buena relación con ellos. De hecho, no me siento cómoda con ellos trabajando. Me ocurre porque tengo que proponer o hablar con clientes que la verdad no me apetece, porque no estoy tampoco en mi flujo de proponer cosas o de cerrar negocios, ¿sí? Pero no solamente por la situación en sí, vista desde afuera, sino porque esa situación me está ocasionando un estrés, tal como si te estuviese persiguiendo en la prehistoria un león gigante, que parecería que no hay coherencia o que no hay relación, pero tu cuerpo lo interpreta como una amenaza. Entonces, es muy probable que si tenés estos síntomas y lo puedes detectar con esta propuesta de microacciones que te estoy diciendo ahora, veas que la razón número 1 por la cual tendrías que renunciar a tu trabajo es porque tu cuerpo lo sabe antes de ti y te está avisando que por ahí no es. No podés seguir exponiéndote a ese trabajo si te está ocasionando ese daño, no solamente físico, sino también emocional. Presta atención y aprende a escucharte. ¿Recuerdas la emoción que tenías cuando empezaste a trabajar en el sitio en el cual estás ahora? Quizás era como un paseo en la naturaleza, con el sol brillando y los pájaros girando alrededor tuyo. Era como un paseo entre nubes de algodón. Estabas motivado, estabas contento, contenta, te sentías inspirado o inspirada. Eso fue al inicio, pero ahora, de repente, lo que vives en tu día a día se aleja mucho de lo que viviste al inicio. Por el contrario, hoy te sientes estancado, te sientes bloqueado, estás fuerte en lo que respecta al proceso, sabes hacer las cosas, ¿sí? Pero toda esa inspiración que tuviste al inicio desapareció. Y ahora todo lo que haces es repetitivo. Es una tarea operativa. De repente, en estos momentos de tu vida, no te sientes inspirado y no te sientes vivo. No sientes que puedes aportar a ese trabajo. ¿Por qué? Porque la chispa que había en un momento y que te motivó a comenzar a trabajar ahí, esa chispa ha desaparecido y se ha convertido en un espacio donde solamente vas, cumples con tus tareas y te vas. Y los días pasan así, uno tras otro.
como las hojas del otoño que se caen y luego viene el invierno y luego viene y pasa y pasa y pasa y de repente se te están pasando los días, las semanas, los meses y no ves avances, no ves motivación, no ves inspiración. Estás como dormido, estás como apagado, estás como en una situación de letargo. Y eso significa que ya no te sientes vivo en ese trabajo. Es la razón número 2 que te invito a conocer y también a preguntarte si es lo que te está pasando. Hacer tareas repetitivas no es malo. De repente eso puede ser la forma en la cual tú te desenvuelves muchísimo mejor en un trabajo y estás contento, tiene que ver con tu forma de ser. Pero ¿qué pasa si empezaste un trabajo con una expectativa pensando que ibas a hacer un montón de cosas, que ibas a tener el espacio para crecer, que ibas a tener la oportunidad de compartir tus ideas y que al final de un tiempo te das cuenta de que nada de eso era cierto? Quizás al principio te vendieron la moto, te dijeron que eso era lo que iba a pasar, pero luego te vas dando cuenta que en realidad tu lugar es un lugar de repetición, de acatar órdenes, de cumplir, donde no puedes expresarte, donde no puedes vivir con tu inspiración. Y si acá vemos la inspiración se va, que es tan importante, sí. Es como estar muerto en vida. Y al final, seguir en ese trabajo es seguir extendiendo una agonía. Yo sé, puede sonar un poco trágico, pero es feo sentirse así. Sentirse que uno se levanta cada día simplemente para cumplir con algo, con un horario, con una tarea, pero que no puede aportar nada y tampoco puede recibir nada a cambio. Entonces, como toda razón y toda situación que te propongo tiene su microacción, te voy a preguntar ¿cuál fue esa última vez en la cual te sentiste inspirado? En la cual te sentiste que podías, ¿sí?, hacer cosas, que podías proponer, que te sentías escuchado, ¿sí? Quizás pasó hace unos meses, quizás pasó la semana pasada, o quizás pasó hace muchísimo tiempo, si estás hace muchos años en ese trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vivo en tu trabajo? Y si no lo recuerdas, que es muy probable también, trata de desafiarte en las próximas semanas y ve qué puedes cambiar, dónde podrías aportar un poquito de tu inspiración. Si por ejemplo haces tareas repetitivas todo el tiempo, puesto que eso es lo que te pide tu jefe, propone a lo mejor hacerlo de otra manera, donde tú puedas aportar algo de ti. Si es que te interesa, por supuesto. Si no, sigue tal como está. No tiene nada de malo. Acá no estoy juzgando, simplemente te estoy invitando a reflexionar. Qué importante que es sentirnos vivos en todo lo que hacemos, no solamente en el trabajo, en todo, con nuestras relaciones también y sobre todo respecto a nuestros proyectos. Si no, estamos aquí, somos un cuerpo donde tenemos un alma, que el alma simplemente está esperando que le pasen las cosas y que la vida la lleve, como una hoja de un árbol que en otoño se ha caído y está esperando que el viento simplemente la lleve por ahí. Yo te propongo que seas actor de tu vida y que retomes, sí, tu acción. Pregúntate, ¿cuándo fue esa última vez que te sentiste inspirado y que también viste inspiración en los demás? Así vas a poder elaborar un análisis y saber si sigues ahí en ese trabajo o si por el contrario te conviene renunciar. ¿Por qué? Porque tenemos una vida y qué mejor que pasar ese momento, esas tantas horas de trabajo, pasarlas mejor de lo que se podría pasar. No te olvides que estás aquí para aprender, para disfrutar y sobre todo para estar inspirado y también para inspirar a los demás. Así que esta segunda razón también es muy importante. Analiza y dime, déjame en los comentarios si alguna vez te ha pasado de sentirte así
y si lograste superar esa etapa, ya sea quedándote en el mismo trabajo o bien renunciando y empezando a trabajar en otro sitio. Seguramente te ha pasado que cuando empiezas a trabajar estás eufórico, eufórica, estás contento porque por algo has empezado en ese trabajo, te sientes inspirado, pero además también lo pasas a la acción y das. Das a todo el mundo. Das a tus compañeros, a tu jefe, al trabajo mismo, a tu cliente. Te empeñas en dar permanentemente, puesto que estás tan satisfecho y tan contento que quieres justamente probarte a ti mismo todo lo que vales. Y crees que por dar te van a valorar o te van a querer más o van a apreciar mucho más tu trabajo. Pero con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, de los meses, te das cuenta que tú estás dando permanentemente, pero que de parte de las personas que reciben no hay esa interacción. Por el contrario, la exigencia pasa a ser mayor y es muy probable que comiencen a pedirte el doble de lo que ya estás dando. Y como todo intercambio que dije energético, necesitamos para existir y para estar también en lo que sería un equilibrio aproximado, recibir. Es el sentido de la vida misma. Damos, recibimos. Respiramos. Inspiramos aire, expiramos. Nuestro cuerpo funciona de esa manera. Si no diéramos y no recibiéramos, tampoco sería posible nuestra existencia. Y es ahí donde reside el equilibrio o la aproximación del equilibrio. ¿Qué pasa si solamente estamos dando permanentemente? Algo muy predecible. Nos vamos a cansar. Nos vamos a agotar. Vamos a estar hartos de esa situación. Porque cuando uno da, lo que se genera también es que uno espera. Hay una expectativa. Y uno de repente cree que es fácil. Es como si fuese 2 más 2, 4, doy 2, recibo 2. Sin embargo, en esta ecuación, en este tipo de circunstancia y de situación de trabajo, eso no funciona así. Y no es que si yo doy 2, recibo 2. No, aquí estás dando hasta agotarte emocionalmente, físicamente. Y eso hace que estés desgastado. Tu balance entre dar y recibir está desequilibrado y eso hace que te canses. Y de repente, esta cuenta que vos pensabas que era así, te das cuenta de que no lo es y dices, no doy más porque me cansé. Quizás lo hablaste, dijiste, hey, miren, estoy haciendo esto, pero a mí nadie me avisa cuando pasa tal cosa, no tengo reconocimientos, tampoco recibo feedback, no recibo respuestas de todas las cosas que estoy trabajando, que estoy enviando, ya sea tiempo, energía, ¿verdad? Estoy aprendiendo esto para aplicarlo al trabajo, pero nadie lo valora. Y cuando tú dices no doy más, porque seguramente el nivel de exigencia ya ha subido, si antes daba 1, ahora tienes que dar 2 a cada uno. Y cuando tú dices no doy más, ahí es cuando te conviertes en el malo de la película. Te ha pasado, ¿verdad? Incluso este mismo esquema funciona también en las relaciones interpersonales, con los amigos, con la familia, con las parejas, ¿sí? No solamente es exclusivo del sistema laboral. Cuando tú te das cuenta que estás dando y los demás se acostumbraron todos a recibir y también todos se acostumbraron a no darte, por ende se acostumbraron a que tú no recibas, tú pasas a ser el malo, el villano de la película cuando decides, pues no doy más. Y lo que antes, en un principio, hacías con toda tu buena voluntad y con todas tus ganas, ahora si lo haces es con un esfuerzo enorme, exigiéndote el doble, el triple del esfuerzo, pero además sabiendo que nada va a venir a cambio. Entonces, en este caso,
yo te voy a proponer lo siguiente, porque ante este escenario, un buen motivo, una buena razón para renunciar, no puedes seguir en esta dinámica. Por lo cual, para detectarlo, ¿sí?, yo te voy a proponer que hagas 2 columnas. En una tienes el dar y en otra tienes el recibir. Entonces te voy a proponer que analices en tu trabajo todo lo que tú estás dando. Por ejemplo, doy tiempo, doy energía, doy ideas, creatividad, soluciones, que también tiene que ver con la creatividad y con las ideas, ¿verdad? Pero más aplicado a lo concreto. Y cuando vengas a esta columna y tengas que analizar qué es lo que estás recibiendo, ok, recibo un salario, sí, pero ¿acaso recibo, por ejemplo, tiempo cuando yo lo necesito? ¿Acaso tengo reconocimiento? ¿Acaso alguien me pregunta cómo estoy? ¿Alguien me pregunta qué pienso al respecto? ¿Alguien me da las gracias por haberme quedado esas horas extras toda la semana? ¿Por haber llamado a más clientes de los que tenía que llamar? ¿Por haber presentado ese informe antes de tiempo para que se solucionara un problema puntual, por ejemplo, con un cliente? ¿Alguien me está dando ese reconocimiento, esas gracias? Pues este análisis te invito a que lo hagas, porque así podrás ver y será más fácil y más claro verlo, por ejemplo, en un papel, en el PDF que te invito a descargar, ¿sí?, que está en este video. Podrás analizar si esta razón número 3 que te propongo es de la que estás experimentando y por la cual también podrías renunciar a tu trabajo. Dar es fantástico, pero recibir también es obligatorio. No podemos vivir porque la vida así no es posible. Todo lo que está en este plano, en esta existencia, da y recibe. Las plantas, los seres vivos, nosotros, ¿sí? Y es así como el flujo debe mantenerse. Entonces, no sientas que por pedir, ¿sí?, tienes que tener culpa. Por el contrario, es tu derecho pedir. Tampoco te vayas al otro extremo donde estés pidiendo y no des nada. Por supuesto que no. Estamos hablando del típico caso en el cual estás ofreciendo mucho más de lo que estás recibiendo. Y eso genera un desequilibrio, un desbalance enorme que te desgasta. Y no merece la pena seguir estando en ese espacio de trabajo si esta es la dinámica que estás viviendo. Así que reflexiona y fíjate si este es un motivo por el cual podrías renunciar a tu trabajo. Otro motivo por el cual una persona renuncia a su trabajo es porque, a pesar de estar haciendo las cosas que hace, a pesar de decir, hola, aquí estoy, este es mi trabajo, estas son las horas en las cuales yo estoy aquí, este es el resultado que he obtenido, ¿verdad? Y decir permanentemente, estoy presente, el resto no te ve. Simplemente para el resto eres invisible. Y ser invisible a los ojos de tu jefe, de tus compañeros, es peor que tener un mal salario. Porque hablamos, como en el caso anterior, de que no estás siendo reconocido. De hecho, estás viviendo en las praderas del olvido. Pues sí, saben que estás ahí, obviamente. Pero nadie viene a decirte lo bien que has hecho tu trabajo, lo bien que has superado tal situación o la solución que propusiste. O ante un conflicto, tu idea fue la que motivó, ¿sí?, encontrar esa salida con ese cliente. O gracias a ti se redujeron los gastos y ahora los costos de la empresa van a ser mucho menor, por lo cual van a incrementar sus ganancias. O has logrado un reconocimiento, por ejemplo, por parte, sí, de otra empresa, puesto que has estado tratando con esa empresa como si fuese un cliente, sin embargo te lo reconocen en la otra empresa, pero tu propio jefe y tu propia empresa no te lo reconoce. Simplemente no existes, eres invisible, te sientes invisible. Claro que existes, claro que te ven, pero sientes que tu trabajo y lo que haces no tiene impacto.
Sin embargo, si dejaras de hacer lo que estás haciendo, vendrían a ti todos los reclamos. Tendrías permanentemente reclamos. Y de repente volverías a la vida. Y de repente existirías. Pero existirías solamente porque dejaste de hacer las cosas que estabas haciendo. Entonces, ante esta situación que te sientes invisible, ¿sí?, te voy a proponer lo siguiente, como microacción. Tu trabajo, ¿sí?, tu proyecto, el más lindo de todos, ¿sí?, el que hayas hecho y el que haya tenido una gran repercusión, ¿sí?, o que tuvo un gran resultado, ese que fue en el que te empeñaste y diste lo mejor de vos. Bueno, tráelo a consideración, ¿sí? Coméntalo, habla con tu jefe, habla con tus compañeros, ¿sí? Tráelo, por ejemplo, ya sea que si trabajas en lo que significaría algo que puedes documentar a través, por ejemplo, de un PDF, ¿sí?, o hacer una presentación, bueno, hazte una presentación con ese trabajo, con lo que tú has hecho, con lo que tú has logrado, ¿sí? Materialízalo, déjalo de que quede deambulando, ¿sí?, por el mundo de las ideas o de lo que pasó, y materialízalo, ¿sí? Entonces, tienes, por ejemplo, tu proyecto, lo presentas, ¿sí?, como un informe, ¿sí? ¿Cómo reduje con este proyecto los costos de la empresa en un 15%, ¿sí?, durante el año pasado? Preséntalo como un informe. Llévalo a la persona, ¿sí?, que lo puede evaluar. A ver qué ocurre, a ver qué dice, ¿sí? O ya sea que si no es un documento, pues por ejemplo, estás pintando casas, pues mira, saca fotos de las casas que tú pintaste, lo bien que quedaron, ¿sí? Y dile, pues mira, estas fotos de lo bien que he pintado estas casas podrían estar en nuestra página web como satisfacción de que el cliente ha quedado contento, porque este es mi trabajo y yo lo hice y ha quedado súper bien. Llévalo a tu jefe, a tu superior, a ver qué dice, a ver si eres reconocido por eso, ¿sí? Puesto que muchas veces todo esto queda en el aire, como dije, porque está invisible. De repente, si tú dejas de hacer las cosas que estás haciendo, todos sí van a venir a decirte ¿qué pasó? ¿Por qué no estás haciendo tu trabajo? Pero si tú lo evidencias y lo materializas y lo muestras una vez más, le das esa última posibilidad para saber si es que fue a lo mejor un cambio simplemente una mala percepción que tuviste, o bien si es que el trabajo sí es reconocido, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos que la gente se tiene que dar cuenta de lo que hacemos y pensamos que el valor nuestro depende de la mirada de los demás. No es así, nuestro valor es propio y no va a depender, por supuesto, ni de un jefe ni de un compañero. Sin embargo, en el trabajo sí es necesario que haya ese reconocimiento, ¿sí? Porque si no, el reconocimiento va más allá, como decía al inicio, del salario. Uno puede recibir una buena paga, pero sin embargo, si por el contrario uno se esfuerza y hace lo mejor de sí mismo y no tiene ese buena consideración de decir, pues mira, esta persona hizo tal cosa y nombrarlo, por ejemplo, presentarlo al fin del año como uno de los méritos de la empresa o como el mejor empleado, no sé el nombre que le quieran poner. Pero si no pasa por ahí, ¿verdad? Y no hay nada de eso y por el contrario, nos sentimos que estamos invisibles ante los ojos de los demás, ante los ojos de la misma empresa, entonces, bueno, como dije, el salario no va a ser suficiente, puesto que, no digo que nuestra valoración dependa de lo que nos dice el afuera, porque no es así, pero tiene que haber sí una consideración, un respeto de que hay algo que cambió, hay un impacto y ese impacto debería ser reconocido. Y cuando no es reconocido, pues bueno, lo intentaste, no fue posible, bueno, te invitaría entonces a reflexionar sobre si quizás es una de las razones por las cuales podrías renunciar también a tu trabajo. Recuerda descargar tu PDF en el link que tienes en este video o bien en el código QR que te estoy mostrando aquí. Este PDF te permitirá analizar cada una de las 10 razones que he compartido en este video, puesto que así
podrás analizar y también tener en cuenta en este viaje de introspección qué es lo que está pasando con tu situación actual en el trabajo y si por supuesto tendrías que renunciar o no. Esa respuesta la tienes tú. Pero este PDF es un viaje de introspección, es una práctica, es una guía que por supuesto te invito a descargar y aplicarla hoy mismo. Hay guerras que ya no te corresponden. Tú estás ahí al frente de línea peleando por algo que ya no surte efecto. Te estás dejando la piel y te crees el mejor guerrero, el mejor soldado de la empresa. Te esfuerzas, no solamente una vez, 2, 3 veces. Sin embargo, nadie lo ve. O de hecho estás peleando una guerra que no es la tuya, puesto que el resto está en su mundo y quizás no toma relación de todo lo que tú estás haciendo. Sientes que estás, sí, peleando por algo que no tiene sentido. Te desgastas, dejas energía, dejas esfuerzo, ¿sí? Dejas tiempo. A veces incluso hasta te obsesionas con lograr un resultado y sin embargo nada de eso ocurre. Entonces estás peleando la guerra equivocada. Siento decírtelo, no es tu guerra, ¿sí? No es tu lucha. Tienes que apartarte. Tu vida, tu energía, tu tiempo vale mucho más. Y como digo, ni siquiera el dinero puede reemplazar esto o cubrir esta ausencia, puesto que el esfuerzo es algo que no vuelve nunca más. La energía que tú inviertes nunca más va a regresar. El tiempo que has puesto en ese proyecto nunca más va a volver. El dinero, por el contrario, sí puede volver. O un día puedes tenerlo, a lo mejor en un día te pueden pagar súper bien, otro día no. Y tú dices, bueno, como sabes, una persona puede tener dinero, perderlo y volver a recuperarlo. Sin embargo, con el tiempo eso no ocurre, ¿sí? El tiempo, como cuando hablo de la energía y de la importancia, ¿sí? De la gestión del tiempo, tal como encontrarás en la lista de reproducción que he creado al efecto, el tiempo nunca vuelve, el tiempo vale oro, es una frase que hemos escuchado mucho. Y en este sentido también lo cumple cuando estamos en un trabajo en el cual sentimos que estamos solos. Decimos, pues vamos todos a la batalla, vamos todos a la guerra, vamos todos a ponerle este esfuerzo para ganarlo y luchar. Y sin embargo, cuando llega el momento, eres el único o única que está ahí. Por lo cual yo te voy a proponer como una microacción para evaluarlo. Si tú pusieses, por ejemplo, un doble de esfuerzo en lo que ya estás haciendo actualmente, ¿sí? ¿Verías algún cambio? ¿Habría algún cambio, por ejemplo, en tu jefe, en tus compañeros de trabajo? ¿Verías algún tipo de impacto? ¿Sí? Si no es así, si no pudieses proyectarlo y ves que no hay algún tipo de cambio ni nada, de hecho el resultado es negativo, entonces sería otro de los motivos por los cuales podrías estar renunciando a tu trabajo. Hay batallas que no nos pertenecen y lo mismo ocurre en otros ámbitos de la vida cuando uno a veces se enoja o quiere ponerle energía, por ejemplo, a una situación con un amigo, ¿sí? O una amiga y uno intenta ayudarle y al final la otra persona simplemente está en su proceso y bueno, acá en el trabajo ocurre lo mismo. A veces la empresa como también ente de energía que es, tiene que seguir su curso y si tienen un responsable, tienen una persona a cargo de esa empresa y de repente es una persona que no se abre a escuchar soluciones o quizás, como dije en el video anterior, a tomar otro curso con ese barco y navegar hacia otro rumbo, ¿sí? Que muchas veces es recomendado por sus propios empleados, pero sin embargo cuando eso no ocurre y sigue enceguecido en su visión y no escucha otras opiniones, pues bueno, ahí es simplemente el momento en el cual uno deberá llegar a ese puerto seguro, bajar del barco y decir, hasta aquí mi travesía, hasta aquí mi aporte a esta empresa. Y bueno, como todo cuando se acaba es así, puede doler, pero a veces es mejor, puesto que no podemos estirar una agonía. Y asumir las cosas y reconocernos a nosotros mismos, que estamos simplemente peleando una batalla que no nos pertenece, pues bueno, simplemente es mejor decir, me abro de aquí y busco otro lugar donde sí poder expandirme y sí poder asumir la idea, ¿no? De pelear por algo, luchar, entre comillas, ¿verdad? Porque no, está claro que no se trata, ¿no? de luchar, la vida no es lucha, pero quiero decir de poner toda esa energía y apostar
también por el sueño de otro, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando trabajamos para otro, estamos aportando al sueño de otra persona. Bueno, qué bueno que ese aporte sea valorado, qué bueno que me escuchen cuando yo aporto al sueño de otra persona. Pero si encima que estoy aportando al sueño de otra persona no se me escucha y yo me estoy dejando mi cuerpo, me estoy dejando todo ahí al frente y nadie me acompaña, pues bueno, simplemente tienes que hacerte un lado. Y esta puede ser otra razón por la cual renunciar a tu trabajo. ¿Cuánta coherencia sientes en tu trabajo actualmente entre lo que piensas y lo que tienes que hacer en tu trabajo? Quizás empezaste a trabajar y tus valores coincidían con los valores de la empresa. Es muy importante esto, puesto es una cuestión de identificarnos con lo que estamos ofreciendo y con lo que estamos proponiendo. Si ofreces algo a un cliente, es bueno creer en el producto o en el servicio, ¿verdad?, que estás proponiendo, puesto que así es todo mucho más fácil, ¿sí? De nada te sirve vender algo en lo cual ya no crees. Pero a veces, ya sea que al inicio esto no ocurre y vuelve a pasar a lo largo del tiempo, vemos que empezamos a estar en discordancia, en incoherencia entre lo que pensamos y lo que tenemos que hacer en el trabajo. Entonces aquí estamos en incoherencia. Cuando hay incoherencia, esto se nota principalmente, por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestras emociones. Estamos como partidos, puesto que por un lado tenemos que ofrecer algo, vender algo, por ejemplo, o ya sea que atendemos con clientes, o ya sea que hacemos un servicio de atención de clientes, ¿sí? Y entender sus problemas y resolver sus dudas, pero por otro lado sabemos que la empresa nada se interesa al respecto o que a la empresa poco le interesa el cliente y estamos en discordancia, estamos en este conflicto, puesto que sabemos que la empresa no va a hacer nada y nosotros sin embargo sentimos hasta que incluso estamos mintiendo, ¿sí?, al cliente. Este es un típico caso, yo lo he experimentado y es muy feo, puesto que uno siente como que si bien no forma parte, ¿no?, de eso, pero termina formando parte porque al final estás poniendo tu voz, tu cara, ¿sí?, tu nombre para hablar el nombre de una empresa que sabes que ya no representa los valores que quizás en un principio creíste que era así. A veces empezamos a trabajar y tenemos un montón de expectativas o nos han dicho que sí, que la empresa es súper, por ejemplo, respetuosa de los clientes, que es una empresa seria, profesional y luego cuando ya estamos dentro y comenzamos a ver que nada de eso ocurre, pues es cuando nos llevamos una frustración enorme y la verdad que ese impacto duele. Y vemos que, bueno, la ética ya no puede soportarlo porque todos tenemos un sistema de valores y si bien puede ajustarse un poco más, un poco menos al de la empresa, al menos en algún punto tienen que coincidir. Si hay discordancia absoluta, incluso no solamente que no estás de acuerdo, sino que es completamente opuesto a tu sistema de creencias, pues ahí la ética entonces te va a decir, pues bueno, este no es más un trabajo en el cual tienes que estar. Y como decimos, no tiene absolutamente nada que ver con el dinero, puesto que tú no harías un trabajo con el cual desde tu ética, desde tus valores, no estás de acuerdo, aun cuando te pagasen millones de dólares, millones de euros, ¿verdad? Acá esto es muy tajante, no harías algo. Por ejemplo, yo me digo a mí misma, este trabajo que voy a hacer va a tener un impacto, está acorde con lo que yo creo, por ejemplo, de cómo ayudar a la gente, bueno, entonces voy a hacerlo. Si no creo, si estoy perdida, si me siento justamente en conflicto con ese esquema de valor que la empresa está proponiendo, pues la verdad es que no lo voy a poder hacer. Incluso si lo quisiera hacer lo haría muy mal porque sería además la peor vendedora del mundo, lógicamente, porque no creo en lo que la empresa está proponiendo. Entonces aquí una microacción muy fácil de hacer es que busques, por ejemplo, cuáles serían esos tres puntos, esos tres aspectos que pudieses comentar, ¿sí?, a una persona, ¿sí?, que te conoce, ya sea, por ejemplo, un amigo, un familiar, ¿sí?, y que pudieras expresarlos a los tres, ¿sí?, con orgullo, ¿sí?, diciendo, pues, a ver, estoy contento de lo que esta empresa hace, porque esta empresa, por ejemplo, sí tiene un compromiso, sí, con sus clientes, tiene un compromiso con el medio ambiente, tiene un compromiso también con sus empleados y eso se nota. Bueno, si tú entonces, por ejemplo, lo puedes comentar, ¿sí?, con alguien más y le puedes decir y las puedes enumerar al menos tres, ¿sí?, ¿verdad? Puedes decirlo y estás contenta de esos tres, entonces no estarías en este conflicto. Pero si ni siquiera tienes 3 puntos sobre los cuales compartir ese orgullo que sientes de estar trabajando allí,
por el contrario, todo es incoherencia, ¿sí? Entonces también este sería un motivo por el cual podrías, y yo creo que la verdad que este es uno de los que más pesa, porque al menos en mi caso, ¿no? El tema del sistema de valores que uno tiene, ¿verdad? Que a uno lo hace como persona, para mí es súper relevante y me ha pasado de estar trabajando y no solamente ver que la empresa no es fiel y honesta con el cliente, sino que tampoco lo es de cara interna, ¿verdad? Con sus propios empleados, o bien ya sea con otra situación, o también como ocurre muy en estos momentos con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Uno puede trabajar, por ejemplo, para una empresa y también sabe que esa empresa está contaminando enormemente las tierras, los mares, y bueno, también uno ahí entra en ese conflicto, al menos para mí, en mi sistema de valores, ¿verdad? Pero, a ver, tú tendrás el tuyo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu sistema de valores y si se adecua o no al de la empresa? Y si hay incoherencia, pues bueno, es otro de los motivos por los cuales podrías renunciar a tu trabajo. La razón número 7 está muy presente, sobre todo cuando uno le cuesta fijar límites, y es simplemente de que uno no puede decir basta, ya sea a tu horario de trabajo, ya sea la carga de tareas que llevas, ya sea por ejemplo al tipo de cómo te involucras de cara a un cliente o bien a las tareas que realiza. Entonces, pensemos que cada uno tiene una burbuja dentro de la cual uno permite sí que las tareas fluyan, que los horarios fluyan, ¿verdad? Y uno tiene como una burbuja dentro de la cual se establece su propio límite. ¿Qué pasa? Ante esta situación vemos que esta barrera, ¿sí?, queda dispersa, desaparece o es extremadamente fina. Entonces, ¿qué pasa? No hay límite, ¿sí? Entonces, viene tu jefe, te pide una cosa de último momento y te quedas trabajando 2 horas más. Viene un cliente y te pide algo al respecto y bueno, sí, porque es un cliente lo vas a hacer, pero en realidad sabes bien que no fue tu responsabilidad, sino que de entrada el tiempo estimado por tu jefe fue mucho menor. Eso también ocurre muchas veces. O bien tienes que, por ejemplo, responder a cierta actividad de último momento, poniendo la cara delante también del cliente. Y bueno, y esto se repite permanentemente. Entonces ya en vez de trabajar a lo mejor de 8 a 5 de la tarde, ¿sí?, terminas trabajando de 8 a 8 y son 12 horas. Y bueno, ya tenemos la luna, ¿sí?, se hace de noche y ya de repente estás pasando menos tiempo con tu familia, estás pasando menos tiempo haciendo algo que te gustaba hacer, como era hacer una actividad luego del trabajo, tomarte tiempo para ti o algún estudio, y comienzas a dejar tu vida, digamos, y el trabajo comienza a ser la prioridad, pero no prioridad en el buen sentido, sino que comienza justamente a abarcar todos los aspectos de tu vida y no hay límite. De repente esa frontera, ¿no?, que debía existir desaparece, o es un límite muy blur, muy borroso. Y también ocurre muchas veces esto porque vemos que nuestros compañeros de trabajo también están en la misma dinámica. Ay, mira, si no te quedas a trabajar 2 horas más, eres visto como un mal empleado. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es visto como algo positivo, ¿verdad? Porque cuanto más nos sacrifiquemos, más esfuerzo hagamos por el trabajo, más vamos a valer y más en teoría se nos va a reconocer. Pues bueno, no. Hay una frase que a mí me hizo mucho impacto hace unos años cuando la escuché por primera vez, y es que nadie va a recordar que te quedaste a hacer esas horas extras en el trabajo, nadie más que tus propios hijos, tu familia, tu pareja, ¿sí? Tu jefe se va a olvidar, van a pasar 10 años y no va a decir, uy, tal se quedaba o hizo ese día 2 horas extras. Sin embargo, si perdiste un acto, ¿verdad?, en la escuela de tu hijo, si perdiste, por ejemplo, esa presentación de su torneo de fútbol, o si no fuiste a acompañarlo al médico, o no fuiste, bueno, a hacer algo importante con tu mamá, con tu papá que necesitaba tu ayuda, o no estuviste muchas veces ni siquiera para festejar ese cumpleaños o ese logro, ¿no?, de ese amigo tuyo, pues esa huella queda y ese recuerdo lo tienen tus seres más cercanos. Y te aseguro que tu jefe ni va a saber si te quedaste 2 horas más y ni se va a acordar con el paso de los años. Entonces, no digo que uno excepcionalmente a veces no lo tenga que hacer, porque a veces las circunstancias justamente no se pueden controlar y a veces esto ocurre y hay que estar. Y está perfecto, porque eso habla muy bien de nuestra elasticidad, de nuestra capacidad de adaptación, ¿verdad? Y hacerlo y estar. Pero cuando esta situación deja de ser la excepción y pasa a ser la regla, ¿sí?, incluso está mal visto si no lo haces, pues bueno, estamos ante un ambiente del cual nos pide mucho más de lo que deberíamos estar dando. Entonces, aquí lo que yo te voy a proponer, ¿sí?, como una microacción es que
te pongas, por ejemplo, si tu tema es con el horario laboral, te voy a decir que te fijes bien tu horario laboral. Entonces, fijar horario, fijar bien las horas, ¿verdad? Y proponte cumplirlo. Si trabajas de 9 a 17 horas, ¿sí? Esta semana, ¿sí? Al menos durante 2 o 3 días a la semana, intenta cumplirlo, ¿sí? Entonces, esta semana, por ejemplo, cuando se haga la hora, ¿sí? Se hagan las, estamos acá, ¿verdad? En vez de las 9, son las 5 de la tarde, esta semana, ¿sí? Tenemos el reloj, 5, pues bueno, quizás otro día me puedo quedar hasta las 7, ¿sí? Pero al menos 3 días a la semana intenta cumplir con tu horario laboral. Vamos a ver qué pasa. A veces no va a pasar absolutamente nada, porque justamente tú te estás creyendo que tienes que quedarte, tú te estás creyendo que tienes que trabajar más horas y al final nadie lo ve y nadie lo espera tampoco, porque también está ese tema que muchas veces las horas extras tampoco se reconocen. Pero más allá de que esas horas extras se reconozcan a nivel económico o que se reconozcan para que luego tú, por ejemplo, otro día puedas empezar a trabajar mucho más tarde de tu jornada laboral, va más allá de eso, va a través de lo que significa tener tu propio límite, tu propia frontera y que se respete. Y como te digo, a veces el entorno ni siquiera se interesa si lo estás haciendo o no. Eres tu propio juez el que está diciendo, debo cumplir con esto. Y si tú lo cumples y dices, pues voy a tener este horario laboral porque es de 9 a 5 de la tarde y lo hago, pues en el entorno no va a pasar nada. Y ahí es cuando te das cuenta que tú has sido tu peor juez y tu peor jefe. Y así vas liberando ese espacio para hacer las cosas y abriendo, ¿verdad?, el espacio para que otras cosas que también te gusten hacer en tu vida las hagas. Compartir tiempo con tu familia, compartir tiempo con tus amigos, compartir tiempo para ti mismo o ya sea estar sin haciendo nada, que es súper productivo porque hacer nada es productivo, aunque suene contradictorio. Entonces, te propongo que en esta semana, al menos 2, 3 días de la semana, respetes tu horario laboral. Si es a nivel de tareas, bueno, en vez de hacer 15, 20 tareas como haces permanentemente, haz las tareas que se esperan de ti, ¿sí? No digo que vas a hacer ahora muchísimo menos, pero bueno, fíjate en esto. Quizás en vez de estar resolviéndole la vida a todo el mundo, incluso a tus compañeros, ¿no?, porque no están haciendo bien sus tareas, pues bueno, tú simplemente cumple con lo que tienes que hacer, ¿sí? Como digo, hay excepciones que es bien que uno responda, es bien que uno esté presente, es bien que uno sea capaz de adaptarse. Y eso yo lo he hecho un montón de veces y creo que es fantástico porque como empleado también refleja, ¿verdad?, las ganas de trabajar y como jefe es bueno tener empleados así, pero hay un límite y cuando eso deja de ser excepción para pasar a ser la regla, pues bueno, ahí estamos ante un problema. Y el inconveniente que hay con esto es que cada vez va a ser más y más el requerimiento y más vas a tener que estar haciendo cosas fuera de tu horario laboral o esforzándote aún más. No tiene que haber un esfuerzo, no tienes que dejar tu vida por un trabajo. Yo no creo que un buen jefe espera eso de ti, por favor. Si lo espera, bueno, sería el caso del mal jefe, que para eso te digo, ve a ver el video anterior a este porque justamente ahí hablo de ese caso. Bueno, si estás ante esta situación es que no tienes límites, entonces sería un buen motivo por el cual también renunciar a tu trabajo. Somos aprendices de sabio, por lo cual estamos aprendiendo permanentemente y el trabajo también es un espacio de aprendizaje. Siempre que pensamos un nuevo trabajo vamos a tener cosas para aprender y es fantástico. Ya sea que aprendamos de las tareas en sí mismas, ya sea que aprendamos de nuestro entorno o incluso de nuestro propio jefe, puesto que también hay muchas habilidades que se pueden enseñar y esto es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando ya ves que no hay más aprendizaje? Y de repente todas las tareas se vuelven repetitivas, los entornos se vuelven iguales unos al otro y es como una terrible pesadilla de la cual nunca te despiertas, puesto que ya no tienes nada más que aprender ahí. Y en ese momento puede haber algún trigger, algún desencadenante que hace que explotes, que haces que tengas una fea reacción, incluso te puede ocasionar algún problema en el trabajo. Es que ya estás cansado, ya hay una circunstancia en la cual no solamente se estás haciendo algo repetitivo, sino que además no estás aprendiendo. Y ni hablar de si encima ves que hay actitudes o cosas que además ya ni siquiera quieres aprenderlas, ¿verdad? Porque no hay nada de lo cual aprender. Un
sistema que es rico en aprendizaje, es un sistema en el cual la gente va a querer quedarse, y eso es en todos los aspectos. Pero piensa, si tú estás tomando clases de algo y ya no puedes aprender nada al respecto porque ya aprendiste todo, pues bueno, la verdad que no vas a ir más a esas clases. Y si vas, en todo caso, ¿qué vas a hacer? Pues vas a estar súper aburrido, ¿sí? Y cuando estás aburrido es cuando, si el universo se da cuenta, te va a mover. Porque nada en la vida es estático. Entonces tú no puedes pretender quedarte estático tampoco en un trabajo, así como tampoco en una relación, ni hablar relación de pareja, ¿sí? Pero, a ver, veamos que la vida siempre nos requiere movimiento, porque moverse significa estar aprendiendo, poniéndonos cómodos, incómodos permanentemente. Y el trabajo también es uno de esos espacios. Entonces, si tú ya no tienes más nada para aprender, pues bueno, yo te voy a decir en ese caso que también evalúes. Entonces, por ejemplo, lo que te propongo aquí como microacción es que digas, ¿qué te enseñó ese trabajo? Entonces vamos a decir las enseñanzas, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y qué aún te falta por aprender? ¿Y qué aún, sí, por aprender me falta? ¿Sí? Y que hagas también tu lista, ¿sí? Si tú ves que esta lista, ¿sí?, es más pequeña que esta, entonces te voy a decir que ya es momento también de irte de este trabajo. Puesto que si ya lo que aprendiste es lo único que había para aprender, puesto que no hay más, no va a haber más aprendizajes nuevos, ya que estás en un trabajo quizás completamente operativo, no hay desafíos, ves que la actitud a nivel empresarial tampoco es de desafiar a sus empleados a que aprendan nuevas habilidades o que se desarrollen en nuevas áreas, pues bueno, entonces simplemente será cuestión de decir adiós a este trabajo. Donde no puedas crecer, no te quedes. Estamos en este mundo para desarrollarnos, para aprender. Somos aprendices de sabios, incluso también en el trabajo. Y a veces simplemente decir adiós es la actitud mejor que podemos tomar por nuestras vidas. Agradecer el aprendizaje, siempre agradecerlo a las personas, a la empresa, pero luego el camino será otro. Y es por eso que también esta razón, la razón número 8, puede ser otro de los motivos por los cuales puedes renunciar a tu trabajo. Otra de las razones por las cuales considero que podrías renunciar a tu trabajo y que está muy relacionada con las razones anteriores es que tu intuición te dice que por ahí ya no es, ¿sí? Aquí, en este estado meditativo, ¿sí?, pretende ser una figura que está meditando, ¿sí? Yo sé. Tu intuición te dice simplemente que por ahí no es, ¿sí? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en el trabajo y de repente estás mirando, no sé, cualquier cosa por la ventana o estás en la calle, lo que sea, y te vas, tu mente se va, divaga y bueno, ya no es por ahí? Y tu mente te está diciendo, pero no solamente tu mente, sino tu intuición, ¿sí? Acá podríamos plantearlo acá, ¿sí? En nuestro plexo solar decimos, pues bueno, la verdad que por aquí no es, ya está. Y cuando llega esa intuición, no hay nada que hacer, simplemente reconocerlo, agradecer y decir, listo, yo ya no vibro más aquí, no tengo que, no fluyo más aquí, simplemente me tengo que ir. Pero a veces yo sé que antes de dar este paso de salir de aquí tenemos que decir, ay, bueno, pero ¿hacia dónde voy, verdad? Porque nuestra mente no puede quedarse sin un paso posterior, tiene que predecir, si no se nos viene esa ansiedad, ¿verdad? Respecto del futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Bueno, lo que yo te propongo, por ejemplo, es que durante una semana, ¿sí?, cuando te vayas a dormir, ¿sí?, bueno, vamos a hacer una camita acá, ¿sí?, estés durmiendo, ¿sí?, durmiendo, ¿sí?, pidas antes de dormir que te muestre, ¿sí?, ese sueño, por dónde ir. Si no es por aquí, ¿por dónde ir? Sabes que cuando nos vamos a dormir, según varias teorías, ¿sí?, tenemos un yo superior, ¿no?, ese doble cuántico que uno puede hacerle preguntas a la noche cuando uno se va a dormir, ¿sí? Tenemos en este caso un científico francés que ha desarrollado este tema. Bueno, puedes estar de acuerdo o no, pero yo te invito a que lo pruebes. Al menos en esta semana, cuando te vayas a dormir, pídele
¿sí? A tu yo superior, ¿sí? A ese doble tuyo cuántico que está en otro estado y que justamente como no hay tiempo, no hay pasado, presente ni futuro, puede ver con claridad qué es lo que necesitas y bueno, tú le puedes pedir a la noche cuando te vas a dormir por dónde debo ir, ¿sí? ¿Cuál es el camino? Ábrete, haz preguntas, siempre haz preguntas, ¿sí? Entonces, al hacer preguntas, nosotros obligamos también a recibir esas respuestas, obligar en el buen sentido. Estamos abriendo el panorama. Entonces, como razón número 9, te digo, cuando la intuición te diga por aquí no es más, pues simplemente aceptarlo, agradece y di por dónde es. Y la respuesta te va a llegar. Lo mismo ocurre en todos los sentidos, ¿sí? En cualquier relación también. A veces uno sigue insistiendo en una relación de pareja o con una amistad, ¿verdad? Y bueno, a veces uno simplemente tiene que decir, listo, ya por aquí no es. Y está perfecto, ¿sí? Habrá que hacer un duelo cuando sea necesario y avanzar. Pero abrámonos a la posibilidad de preguntar por dónde es, por dónde debo ir, porque seguramente habrá una oportunidad mejor donde pueda desarrollarme, donde pueda seguir creciendo y expandiéndome. Usualmente cuando la intuición nos dice por acá no es porque ya no tenemos más opciones de crecimiento, es porque ya la vida también a veces ya no nos quiere más ahí y nos quiere en otro lugar. Es porque, no sé, tendremos que ir a otro lugar para conocer a otra persona, para ayudar a alguien que nos requiere, ¿verdad? Que nos necesita. Bueno, no sabemos, el universo tiene un montón de opciones que uno no conoce, que ignora y también es importante abrirse a esas posibilidades, ¿verdad? Entonces quizás ahí podrás tener una respuesta que te motivará, por ejemplo, a aplicar a un trabajo en esa área o empezar a estudiar algo que a lo mejor es lo tuyo. Bueno, no lo sé. Las posibilidades son infinitas. Simplemente tienes que abrirte, aprende a escucharlas y vas a ver que cuando la intuición te habla es por ahí. Lo que no fluye en ese sentido fluirá en otro sentido. Simplemente tienes que abrirte a esa posibilidad. Entonces, si la intuición dice ya no es por aquí, esa puede ser otra de las razones por la cual tendrías que dejar tu trabajo. Y la última razón que te invito a conocer, yo creo que es la de las más existenciales que podríamos tener. Y es entender que no estás para ese trabajo, porque ya no eres tú, no eres en ese trabajo quien viniste a hacer en esta vida. Quizás te has encontrado finalmente con tu propósito de vida. Y se te vino, ¿sí? Esa lucidez, esa conciencia, ¿sí? Encontraste, ¿verdad? Esa llave. Esto puede ser una cerradura, puede ser una idea, ¿sí? Puede ser el sol. Bueno, de repente te has encontrado contigo mismo y sabes quién eres. Has recordado para qué estás aquí, has recordado cuál es tu propósito, cuál es tu misión. Entonces está muy vinculado esta última razón con el propósito, ¿sí? Propósito de vida, que nada más y nada menos es aquello por lo cual tu alma está aquí, en este plano. Tu alma, no el alma, digamos, a nivel emocional, sino más bien el alma a nivel proyección, a nivel comunión con lo superior, a nivel trascendencia. Sabemos que estamos aquí de paso. Este cuerpo simplemente es un personaje, es un instante en el tiempo en el cual uno está, ¿sí? Anclado al ego, anclado a un nombre, a una cultura, a un país, a un idioma, a una sociedad. Pero dentro nuestro, sí, está nuestra alma, que es la que está en esta vida para expandirse, para desarrollarse, para aprender, ¿sí? Y ese alma, cuando encuentra su propósito y encuentra ese sentido de vida, es el típico caso en el cual vas a trabajar aun cuando no te paguen por eso. De hecho, dejas de trabajar y lo que estás haciendo es vivir y ser completamente creativo. Seguramente habrás escuchado a personas famosas que dicen que les ha ido súper bien, ¿verdad?, en su vida y dicen, yo esto incluso lo haría aun cuando no me pagaran por esto, como el caso, ¿no?, de Messi. Él dice, yo seguiría jugando al fútbol toda mi vida aun cuando nadie me pagara por esto, puesto que empecé a jugar al fútbol cuando nadie me pagaba y lo seguiré haciendo aun cuando nadie lo hiciera. Y ese es el verdadero propósito, ¿no?, de vida. Entonces, por supuesto, esta razón está súper alejada, ¿no?, del motivo que comenté inicialmente de la relación del dinero, ¿no? Acá no se trata de lo que nos paguen, si nos pagan bien, si nos pagan mal. Se trata de que
A veces es simplemente que recordé quién soy y ya no es más por ahí, puesto que mi propósito va por otro lado y eso puede abrir espacio, sí, a una reconversión profesional que desde que tuvimos, ¿verdad? Desde 2020 se ha abierto muchísimo esta posibilidad. Qué suerte que podemos cambiar, aún con 30, 40, 50, 60 años, 70 años, aún podemos estar siempre abriéndonos a nuevas posibilidades. Qué felicidad, qué magnífico que podamos, sí, tener esa posibilidad de cambiar. Piense que nuestras generaciones pasadas, nuestros antepasados no podían hacerlo, no era bien visto, no había forma, pero hoy en día podemos aprender lo que querramos, tenemos internet, tenemos YouTube y es tan práctico y es tan bueno que estamos todo el tiempo con esta posibilidad de aprender y entonces podemos reconvertirnos, podemos hacer, sí, digamos, caso a ese propósito que tenemos dentro, ¿sí? Somos almas encarnadas en un cuerpo, no te olvides de eso. No somos un cuerpo que tiene un alma, no, es al revés. Somos almas encarnadas en un cuerpo. Y tu alma, ese llamado, a veces está ahí y durante mucho tiempo, ¿verdad? Y alguna vez lo escuchas y alguna vez cuando lo escuchas te pones en sintonía. Y a veces es simplemente, ¿sí?, escuchar esa música que está dentro tuyo, pero que nunca habías escuchado y que ahora es momento de escucharla y de bailar a este ritmo. Entonces lo que te voy a proponer como microacción es que escribas yo no nací para, ¿verdad? Y al mismo tiempo analices yo nací para. Qué importante, ¿no? Decir nací para esto, nací para lo otro. Que a ver, que el propósito es algo que muchas veces hay personas que de pequeñitos ya saben lo que van a hacer en su vida. 4 o 5 años ya saben, voy a ayudar a la gente, voy a curar animales, voy a curar a las personas, voy a ser abogado, no sé, voy a cantar, lo que sea. Pero a veces, como nos ha pasado a muchos de nosotros, ese propósito tenemos que ir buscándolo o a veces simplemente estar ahí y que venga. Y lo descubrimos. Y es ahí donde decimos, mirando para atrás, en retrospectiva, decimos, pues bueno, yo no nací para esto. En mi caso, yo no nací para tareas operativas, ¿sí? Yo no nací para obedecer órdenes sin justificación, ¿sí? O yo no nací, por ejemplo, para hacer tareas mecánicas, no sé, de industrias, no sé, ese tipo de cosas no me llaman la atención. Pero sí nací, por ejemplo, para hablar, como estoy haciendo ahora. Nací también para cantar, porque me gusta mucho la música. Nací para comunicar, nací para ayudar a la gente. Son las cosas con las cuales yo me estoy encontrando en este momento. Y seguro que tú tendrás las tuyas. A veces algunos utilizamos la voz, otros utilizan las manos para crear comida, para crear manualidades, para sanar, ¿verdad? Bueno, a veces también tenemos nuestros oídos para escuchar a los demás y nos damos cuenta que nuestro propósito es escuchar al resto y entender y ayudarlos, ¿verdad? Y bueno, así todos tenemos un propósito y todos tenemos un lugar en este mundo. No tenemos que hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer, ya sea la cultura, ya sea tu país, ya sea tu familia. Incluso te creíste ese discurso. Qué bueno que te pase esto. La verdad que estaría feliz que te pasara, porque significa que estás reconociéndote y te estás encontrando contigo mismo y sobre todo recordaste quién eras. Así que si te pasa esto, enhorabuena. Y si todavía no te pasó, no pasa nada. Sigue, quizás estás ahí, ya no necesitas encontrar el propósito y estás en ese trabajo contento. Pero si por el contrario ya sientes que no es por ahí, bueno, y te das cuenta que no es el lugar para el cual tú naciste, ese también sería otro motivo para decir adiós al trabajo. Como ves, hay 10 razones por las cuales cuando una persona renuncia a su trabajo no lo hace por dinero. De hecho, nadie renuncia por dinero. Hay otros motivos por los cuales alguien decide dejar su trabajo. Y yo creo que el más importante de todos es para volver a ti mismo. La búsqueda de uno mismo es el objetivo de esta vida y cuando cada uno esté alineado, sí, con su propia búsqueda es cuando también estamos más bien en armonía con el resto. Volver a nosotros mismos y volver a nuestro propósito de vida, como dije en la razón número 10. A veces decir basta no es un fracaso, es más, es una victoria. Y cuando dejes tu trabajo, no digas me fui del trabajo, mejor di he vuelto a mí, he vuelto a quien yo soy. He vuelto a reconectarme con mí mismo, ¿sí? Si llegaste hasta aquí, hasta el final del video, déjamelo en los comentarios, decime, llegué hasta el final, ¿sí? Y te agradezco de corazón que lo hayas hecho. Y también cuéntame si estas razones te han hecho sentido, si alguna vez te ha pasado o si estás en camino de renunciar a tu trabajo por alguno de los motivos que te comenté. Renunciar, sí, es una acción que muchas veces es liberatoria.
y nos abre oportunidades y nuevos portales sobre los cuales nosotros vamos a caminar para volver a nosotros mismos. Recuerda que somos aprendices de sabio. ¿Cuál va a ser tu próximo aprendizaje? Y sabes que sí, uno de los motivos por los cuales también estás pensando en renunciar es porque no estás contento con ese jefe y preferirías renunciar puesto que no estás teniendo una buena experiencia con él. De hecho, se trata de un mal jefe. Te invito a mirar entonces el video a continuación, porque allí desarrollo en detalle por qué las personas muchas veces preferimos tener un mal trabajo con un buen jefe en vez de tener el trabajo de nuestros sueños con un mal jefe. Esta persona, sí, está ahí muchas veces también para enseñarnos. Te veo en el próximo video ahora mismo. Gracias.